Hola, aquí estamos directo y en vivo para comenzar el estudio bíblico sobre la vida de David. Estamos en plena serie, como les mencioné, aquellos que quieren acceder a los demás estudios bíblicos lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Estamos tratando de ponerle numeración para que no tengan que buscar ustedes mismos la secuencia. Así que eso estará próximamente apareciendo, Dios mediante. Así que voy a dejar a mi esposa que por favor nos inicie en oración. Hola, buenas noches. Padre, bendecimos tu nombre en esta noche. Te damos gracias primeramente por una oportunidad más que nos da, Señor, la bendición y la oportunidad de poder, Señor, escuchar tu palabra una vez más. Yo te pido que tú seas pasando carbón encendido en boca, Señor, del pastor, Padre, para ministrar a nuestros corazones, a nuestras Amén. necesidades, a la necesidad de aquellos que estén al alcance, Señor, de este video, Maestro. Te pedimos una vez más, Señor, que tú seas supliendo la necesidad de tantas personas que en este tiempo, Señor, andan sin esperanza, andan en depresión. Padre, yo te pido que seas tú mismo levantando los brazos, Señor, de aquel que no tiene nada, Padre, que tú seas supliendo la necesidad, cualquiera que sea, de enfermedad, de provisión, sea cual sea la necesidad. Yo te pido que tú seas, Señor, supliéndola, Padre. Pero ahora te pido, Señor, que hagas nuestros oídos sensibles a tu voz, que no haya ninguna interrupción, Padre, y que podamos aprender un poquito más de tu palabra. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, amado. La semana anterior nosotros dejamos el estudio en un momento bien crítico en que Jonatán, el hijo del rey Saúl, estaba tratando de interceder por su amigo David. Y en un momento dado, estoy hablando del verso 32, estamos en el verso 32 del capítulo 20. En un momento dado, él le pregunta a su papá, ¿por qué morirá? ¿Por qué David tiene que morir? ¿Por qué tú amenazas? ¿Por qué tú insistes en amenazar a David con matarlo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho David como para que tú pretendas eso? Y entonces a mí me llama la atención este asunto y quiero quedarme un poquito más sobre lo que comenté la semana pasada, porque es que hay un detalle que no es detalle, es, es una poderosa verdad que deberíamos aprender de esta experiencia. Y es que Jonatán no solo responde a defender a David, sino que él está haciendo lo que es correcto. Y lo correcto es que nosotros eh, hagamos justicia, que nosotros demos testimonio de aquellos que están siendo mal juzgados. Sabemos que la recomendación bíblica, cuando le toca a uno sufrirlo, la recomendación bíblica es callar. Y la recomendación bíblica es confiar que tu testimonio eh, eventualmente va a prevalecer, porque nadie puede contra tu testimonio. Por lo tanto, no vale la pena discutir y callar cuando es un dime y direte. Es mejor callar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando es otra persona la que está pasando por la injusticia, donde no es uno mismo el que se está defendiendo, ahí uno debe sacar la cara por nuestros amigos. Y es más, lo que es correcto es que ni siquiera tenemos que tener una relación con la persona para nosotros hacer lo que es correcto. Y lo que es correcto es uno dar testimonio de esa persona si la conoce y dar testimonio de los hechos si uno fue testigo y uno tratar de defender a la otra persona. Repito, cuando le toca a uno callar, confiar que,
que nuestro testimonio es suficiente, pero cuando se trata de otros, uno puede y uno debería dar testimonio de la otra persona. Entonces, Jonatán hizo lo que era correcto, apoyar a David, aun cuando apoyar a David representaba buscarse un problema con el papá. Y como leímos la semana pasada, no solo se buscó un problema con el papá, con el rey Saúl, sino que en su ceguera, en su atadura, todo lo que podamos llamarle, atentó contra la vida de su propio hijo, porque le envió una lanza, le tiró una lanza que por poco lo mata. Por lo tanto, David, Jonatán, sabiendo que podía buscarse un problema, él hizo lo que era correcto. ¿Sabes? Yo creo que si nosotros somos personas leales, y perdónenme que lo siga repitiendo, pero si nosotros queremos aprender lo que es lealtad, nosotros deberíamos poner en balanza el hecho de que aun cuando nosotros pudiésemos vernos afectados por defender a otra persona, justamente nuestra lealtad nos debería poner en riesgo. Vuelvo y lo repito, nuestra lealtad debería actuar aun cuando haciéndolo nosotros ponemos en riesgo nuestros intereses. Hay personas que por no sufrir el escarnio de los opositores, pues dejan sufrir a sus amigos, dejan sufrir a gente injusticias porque tú no te vas a involucrar y no dices nada y te quedas en silencio para congraciarte con las personas que están en autoridad. O sencillamente, como muchos dicen, yo no me quiero buscar problemas. Y entonces yo creo que con amigos así, pues no hace falta tener enemigos. Si un amigo por humildad calla y no se defiende a sí mismo, ¿a quién le corresponde defenderlo? ¿A quién le corresponde dar testimonio de él? Pues a otro amigo o a otra persona que conoce la situación y sabe que es injusto lo que se le está imputando. Ahora, lo que pasa es que hay gente que no quiere sufrir las represalias de los que están ensañados. No quieren sufrir represalias, razón por la cual callan y dejan que lo destruyan. Y yo te quiero decir con toda honestidad, a mí me pasó eso en una ocasión. Uno que creía yo que era mi amigo, de esos amigos que callan. Cuando yo le cuestioné en un momento dado, ¿por qué no sacaste la cara por mí? ¿Por qué no dijiste lo que tú sabes? ¿Por qué no diste testimonio de la verdad? Y la respuesta que me dio fue, yo sabía que tú ibas a poder soportar la injusticia y que ibas a poder soportar el proceso y que ibas a salir adelante. Mientras tanto, yo me salvé el pellejo. Mientras tanto, yo me libré de que también me incluyeran a mí entre los manchados por el juicio injusto. Entonces yo me quedé callado, ¿verdad? Para no herir el corazón de mi amigo, pero honestamente me sentí muy defraudado, porque yo dije, wow, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame, que si yo me encuentro en algún momento en esa misma situación, donde un amigo mío, donde una persona está pasando por un proceso injusto, no me dejes callar, con todo el respeto, porque no hay que pelear, con toda la mansedumbre, porque no hay que airarse ni armar un lío, con toda la sabiduría que la palabra nos da. Debemos dar testimonio, aun cuando haciendo eso nosotros nos busquemos la mala voluntad de aquellos que están tan ensañados y que no les importa hacer justicia, porque están convencidos en su propia opinión de que están en lo correcto, y que si uno dice algo van a decir, tú estás de su bando, tú te vendiste, lo que tú no se supone. Mire, lo que es verdad se dice, lo que no es verdad pues
no se dice, pero la realidad es que nosotros debemos apoyar a la gente que están pasando por esos momentos así. Así es que vamos a mirar el mal ejemplo que algunos hombres de Dios nos dejaron. Y digo este mal ejemplo, ¿por qué? Porque a Pedro le pasó lo mismo. Pedro delante de Jesús y mientras todas las cosas iban más o menos bien, él dijo, yo mi vida haré por ti. Y cuando Jesús le dijo, mira, Pedro, tú me vas a negar, él le dijo, no, yo jamás te voy a negar. Y yo, tú sabes, hago este comentario, pero lo hago con temor y temblor, porque yo no voy a juzgar a quien lo haya hecho mal, porque mire, nadie sabe cómo va a reaccionar en un momento así. Nadie sabe cuando nos toque, nadie sabe cómo uno va a reaccionar. Pero mi oración, mi clamor a Dios, es que Señor, por favor, dame el valor y dame la fuerza de decir la verdad y defender a quien tenga que defender, aunque yo me eche encima un problema innecesariamente, entre comillas, ¿no? Tenemos ejemplos de casos como ese, y yo sé que para Jesús fue muy, muy triste el darse cuenta que sus amigos que lo acompañaron, que tanto confesaban su amor por él, a la hora de la verdad, cuando uno puede prever que defender a alguien puede traernos problemas, ahí es donde, como digo yo, ahí es donde el gas pela. Y ahí es donde nos damos cuenta cuántos valores tenemos arraigados, ¿verdad?, en nuestro corazón. Así es que vamos a continuar y vamos a leer en Primera de Samuel capítulo 20 en la secuencia, pero leamos ahora desde los versos 35 al 40. Por favor. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Eso es. Así es que en el verso 37, ahí dice que pues, ellos se pusieron de acuerdo, ¿no?, para cómo iban a manejar ese momento donde iban a probar qué disposición tenía qué disposición tenía Saúl para recibirlo o no. Entonces vemos que Jonatán otra vez se tuvo que armar de valor para poderse comunicar con David, incluso en secreto, y él sabía que si su padre se enteraba, pues se iba a buscar ese problema. Pero hay una nobleza en el corazón de Jonatán, y eso yo quiero resaltarlo, porque esa nobleza está dentro del campo de la lealtad, y él fue muy leal. David está ahora en una oscuridad, está en descrédito, su nombre dejó de ser popular, está siendo malinterpretado. Ahora los seguidores de David están sometidos a críticas, a escarnio, y esos son tiempos en que levantarse por algo, por una causa, cuesta caro. Y la vida de David estaba cambiando. Ya todos los privilegios de David lo está perdiendo. Esto me hace recordar los momentos en que Jesús
eh, estaba empezando a perder seguidores. Y los discípulos se preocuparon porque Jesús perdía fama y Jesús perdía seguidores. Gente ya empezaron a darle la espalda. Y ocurre muchas veces que cuando se levanta una ola de murmuración y se levantan olas de calumnia y chisme, hay gente que al ver el ambiente, al ver la dinámica, hay algunos que comienzan como a decir, uy, esto no huele bien, esto no luce bien, y deciden escapar de ese ambiente. Se les olvida que la Escritura dice que donde está Dios, ese tipo de cosas va a ocurrir. Porque donde está Dios siempre va a haber guerra espiritual. Siempre habrá una oposición diabólica que se levante en contra. Cuando se está predicando la palabra, la pura palabra de Dios, se van a levantar ejércitos demoníacos a luchar contra ese predicador, contra ese ministerio, contra esa congregación que está buscando el rostro de Dios. Va a haber oposición. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos dejarnos confundir porque vengan momentos de oposición y que vengan inclusive gente que tú considerabas espirituales y de momento entran en confusión, y hay gente que cuando están en medio de esa confusión dicen, porque tienden a ser inconsistentes, tienden a ser escurridizos cuando ocurre ese tipo de situación. Y saltan de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque idealizan la iglesia de una manera equivocada y piensan que en una iglesia que está llena de Dios, en un ministerio que está en lo correcto, no debería haber momentos así. Y eso es una idealización incorrecta. Y vinieron algunos discípulos a decirle a Jesús, se están yendo mucha gente, bájale dos, baja el tono, la doctrina está demasiado fuerte, estás lastimando a la gente, estás irritando porque la doctrina, ¿por qué mejor no la vas dando gota a gota, pero no le tires tanto a la vez porque no lo pueden soportar? En fin, muchos argumentos le trajeron para tratar de no perder gente. Y Jesús, la respuesta pacífica, llena de amor, la respuesta sabia, la respuesta correcta, porque obviamente Él todo lo hace correcto. Él le dijo, bueno, ¿y tú también te quieres ir? No hay problema si necesitas irte. Y quiero resaltar esto porque habrá momentos en que la gente comienza a irritarse porque nosotros realmente estamos utilizando estilos equivocados para comunicarnos. Y vamos a separar el trigo de la paja ahora. Hay momentos en que estamos utilizando estilos equivocados. Hay veces que estamos utilizando lenguaje ofensivo. Aún a la hora de predicar, estamos utilizando lenguajes ofensivos. Y nosotros estamos inclusive sacando la doctrina de Cristo, estirándola al punto que estamos enseñando doctrina de hombre, doctrina de interpretación propia, que no son doctrinas bíblicas, y estamos enseñando opinión humana. Y eso trae problemas, eso trae división, eso trae gente lastimada, irritada. Pero de la misma manera podemos estar predicando lo correcto y podemos estar predicando en el espíritu correcto y podemos estar diciendo la pura verdad y lo podemos estar haciendo con sabiduría, con entendimiento, con sensibilidad humana, y con todo y eso vamos a perder gente, porque nadie mejor que Jesús a la hora de hablar en amor, a la hora de hablar en sabiduría,
a la hora de ser balanceado. Pero hay mensajes y hay enseñanzas que no pueden ser negociados. No pueden ser negociados. Y no podemos permitir que la presión pública, no podemos permitir que la filosofía de este tiempo, y no podemos permitir que los intereses eclesiásticos, o los intereses de la denominación, o los intereses de la junta, o los intereses de quien sea, vaya por encima de las verdades bíblicas. Por lo tanto, responsables con la verdad, tenemos que predicar la verdad en el estilo correcto, buscando mucho el rostro de Dios para no ser nada indebido, pero no nos dejemos confundir, porque así como se va gente por nosotros estar haciendo las cosas mal y estar hablando de la manera equivocada, también se va a ir gente por decir las cosas bien y por decir lo correcto. Y entonces hay gente que se confunden cuando esas cosas ocurren, aun cuando lo que lo está ocasionando es la pura verdad de Dios y la presencia de Dios está en medio de nosotros, respaldándonos. Pero aún así se van porque se confunden. Entonces nosotros tenemos que estar bien arraigados, tenemos que ser maduros, son gente que amamos, que nos va a doler mucho verlos ir. Nos va a doler un montón, nos va a entristecer, pero tenemos que aguantar y tenemos que buscar consuelo en Dios y seguir caminando como viendo al invisible, sabiendo que estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y aquí es donde se separan los niños de los adultos. Así que apunta, que esto es bien importante. Ahora tenemos al gran rey y al famosísimo caudillo David. Es un fugitivo, huyendo de un rey celoso, huyendo de un rey enojado, determinado a destruirlo. Y su vida cambió de la noche a la mañana. Entonces, hay veces que nosotros nos hacemos la pregunta, wow, pero si yo estoy en la voluntad de Dios, ¿por qué de momento me cayó esta desgracia encima? Si yo lo que hice fue obedecer a Dios, ¿cómo es posible que aún los de mi propia gente se están levantando contra mí? Si yo lo que estoy haciendo es, Señor, obedeciéndote en todo lo que tú me has pedido que yo haga, pero ¿cómo es posible que ahora todo me cambió? Y señores, es importante que entendamos que Dios no nos prometió que nuestra vida iba a ser todo el tiempo cookies and cream. Él nunca nos dijo que nuestra vida por estar en Cristo iba a ser un valle de rosas. Es bien importante que nosotros entendamos que sí, en el mundo tendremos aflicción. Pero eso es fácil aceptarlo. Lo que es difícil aceptar es que en el ministerio tengamos aflicción. Y que en el ministerio nosotros tengamos resistencia. Y que en el ministerio nosotros tengamos detractores y enemigos que se oponen a todo lo que hagamos, a todo lo que hacemos o decimos, aún sabiendo tú que estás diciendo y haciendo la voluntad de Dios y vas en la dirección correcta. Así es que bueno, vamos a leer 2 versos más y ahora nos toca en el verso 41 y 42. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Oh, gloria a Dios. Bueno, a mí también me toca mucho este pasaje que acabamos de leer, porque David y Jonatán se encontraron después de la triste noticia, ¿no?, de cuál iba a ser el destino de David de aquí en adelante.
Ya David sabía que él no era bienvenido ante los ojos de Saúl, no era bienvenido al palacio. Ya él sabía que su vida continuaba en peligro. Y David y Jonatán, amigos del alma, pacto de amistad entre ellos, un respeto el uno por el otro. David, ¿cómo no va a respetar a Jonatán? Lo que discutimos la semana pasada. ¿Cómo David no va a respetar a Jonatán? Sabiendo David que el heredero del trono era Jonatán. Pero Dios en su soberana voluntad decidió que fuese David. ¿Cómo no va a honrar a Jonatán? ¿Cómo no lo va a admirar si Jonatán pudo haber peleado su herencia? Pero Jonatán amaba a Dios y Jonatán amaba la voluntad de Dios. Y Jonatán, aun cuando le tocaba a él la sucesión del ministerio, ahora aplicándolo a nuestra vida en este tiempo, aun cuando a ti te tocaba la sucesión, decidiste humildemente renunciar a lo que se supone que te toque y dárselo a aquel a quien Dios decidió ungir, llamar y poner en el lugar que supuestamente te tocaba a ti. Señores, David amaba a Jonatán porque es encomiable la actitud de Jonatán. Y esa actitud no fue de cobardía, porque él tenía a su favor, Jonatán tenía a su favor todos los ejércitos del rey Saúl para defender su legado real. Sin embargo, su herencia real, aun cuando él tenía todo el poder a su favor, él decidió renunciar a él porque él sabía que era la voluntad de Dios. Y si Dios decidió ungir a David por el próximo rey de Israel, pues Jonatán lo único que quería era estar cerca de él y servirle, porque amaba a Dios. Señores, y yo, ¿verdad? Vuelvo y repito, yo le pido a Dios que si yo tengo mi mirada puesta en una posición ministerial, si yo llevo años esperando que Dios me posicione, me ubique en un lugar que me es atractivo, que me parece que estoy preparado para Él, si es eso para lo cual he estudiado y me he encargado de dar los frutos necesarios para que me consideren, y de momento alguien que llegó los otros días o que lo sacaron tras bastidores lo ubican en ese lugar para el que yo tanto trabajé y pusieron a otro, yo le ruego a Dios que Él me dé el espíritu de Jonatán, me dé la sensibilidad de Jonatán, la humildad de Jonatán para reconocer que Dios es Dios. Y no me toca a mí hacer como hizo la mamá de Juan y Santiago cuando ésta le pidió a Jesús, quiero que mis dos hijos estén en el reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le hizo claro a la mamá de ambos, mira, eso no está ni en tus manos ni está en las mías, eso lo decide el Padre. Y hay veces que nosotros como seres humanos tenemos aspiraciones, y esas aspiraciones ocurren en los trabajos, pero también ocurren dentro de la iglesia. Y yo lamentablemente he sufrido el dolor de que Dios se plació, aunque no sé si esa palabra es correcta, porque la correcta no me gusta mucho, ¿no? Sí. A Dios le plujo. A Dios le plujo, esa no me gusta esa palabra, así que a Dios le plació. A Dios le plació ubicarme, ponerme en un lugar de liderato que otros esperaban ser reconocidos para esa posición. Y para mí fue muy duro, muy triste, muy doloroso ver gente ensañada, enojada,
que me expresaron su odio. Y cuando eventualmente me enteré que su odio radicaba en que el celo, la ira que le dio pensar que yo tenía las artimañas como para ubicarme en ese lugar, cuando que los que me conocen saben que yo siempre le huyo al liderato y Dios siempre empujándome y yo quisiera estar de observador y de seguidor, pero Dios me sigue empujando y Él quiere que yo asuma posiciones que no me interesan, pero Dios lo hace y entonces me da tanto dolor perder gente amada y perder amigos y sentir el repudio de gente que creyeron que yo utilicé de artimañas para quedarme y obtener ese lugar. Entonces, yo creo que si esas cosas ocurren en el mundo secular, eso no debe ocurrir en la iglesia. Eso no debe ocurrir en la iglesia. Y porque yo estoy convencido, señores, y por favor apúntalo, a todos los que son discípulos de verdad, apunta esto. Yo estoy convencido que el lugar que es tuyo, el lugar que Dios escogió para ti, el ministerio y la posición que Dios planificó entregarte a ti, nadie te la puede quitar, nadie lo va a poder evitar. No importa cómo se llame, ni aunque sea tu pastor, ni aunque sea el superintendente, ni aunque sea el presidente, no importa quién sea, nadie, aunque sea el apóstol, nadie va a poder impedir que lo que Dios separó para ti caiga en tus manos. Lo que pasa es que al igual que David tenemos que esperar que el tiempo de Dios se cumpla. Y tenemos que esperar que Dios acomode las cosas y tenemos que esperar que Dios abra las puertas y tenemos que esperar que Dios actúe. No podemos hacerlo nosotros. Pero tenlo por cierto y no lo dudes que tú no tienes por qué luchar porque Dios siempre luchará por nosotros. Y tenlo claro que levántesele quien se levante. También en contra tuya porque Dios te llamó a ocupar un lugar y ahora hay gente ensañada contra ti. Comprendo lo difícil que es, pero nosotros tenemos que responder a Dios y no a los hombres. No esperábamos que esto ocurriera dentro de la iglesia, pero tenemos que sacar cuero, como yo digo. Tenemos que decirle al Señor, haz que mi piel se me haga más gruesa para yo poder soportar esas cosas inesperadas en el ministerio. Dice aquí la escritura que Jonatán y David lloraron y lloraron mucho, pero David, según dice la escritura, lloró más que Jonatán. Obviamente Jonatán regresaba al palacio. Jonatán regresaba al lugar de honra, al lugar de los privilegios. David tenía ahora que aceptar vivir como un fugitivo. Ahora David tenía que vivir como pobre a expensas de la misericordia de la gente. Él tenía que vivir huyendo. Él era errante de aquí en adelante, iba a ser errante, porque cada vez que Saúl supiera dónde él iba a estar, iba a buscar la manera de enviar gente que lo matara. Así es que fue triste ese momento. Ellos quizá en un momento dado se visualizaron trabajando juntos en el palacio, haciendo un equipo, pero ahora tenían que despedirse. Sé que Jonatán lloraba porque ahora Jonatán no sabía cuál iba a ser el destino de David. Dicho sea de paso, esa fue la última vez que se vieron. Y fue duro. Jonatán le dijo en el verso 43, en el verso 42, Jonatán le dijo, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová. Wow, me estremece. Aun cuando lloraban por el pasado, lloraban por el presente, pero también lloraban por el futuro, Jonatán en ese momento trajo una palabra de aliento, de paz al corazón de David y le dice,
y le dice, vete en paz. Y fíjate cuál es la razón por la cual se iba en paz. Porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová. Aleluya. Así es que aun cuando Jonatán quizás pensaba que jamás volvería a ver a David, cosa que fue así. Sin embargo, como ahora David se alejaba para vivir una vida de clandestinidad y peligro, Jonatán podía enviar a David en paz porque ambos acordaron honrarse. No solo en vida, sino que acordaron jurando por el nombre de Jehová de que honrarían a sus familias el uno del otro más allá de sus propias vidas. En otras palabras, Jonatán le hizo prometer a David e igualmente David a Jonatán, aún después de mi muerte, asegúrame, por favor, que tú vas a honrar a mi descendencia. Tú vas a honrar a mi familia. Oh my goodness. Y en el verso 42, pues, él se levanta y se va, David. Y él, no, pues, como le dije, no era para vivir una vida normal, sino que ahora huiría hasta que Saúl muriera y David, por designio de Dios, volviera, o sea, se convirtiera en efecto en el nuevo rey de Israel. Así es que le tocaba un camino sombrío, muy sombrío para David. Y dígame usted, yo quiero hacerte una pregunta. Dígame usted, si tú estuvieses enfrentándote a una situación parecida a esta, y el desenlace, por lo menos el desenlace hasta este momento, resulta ser que vas a la huida, no hay nada cierto, o sea, no hay nada definido en tu futuro, te vas por ahí sin saber qué va a hacer de ti, etcétera. ¿No te parece que tu mente te jugaría a truco preguntándote, ¿estaré yo en la voluntad de Dios? Porque si yo estoy en la voluntad de Dios, ¿por qué Dios permite que a mí me pase esto? Si yo estoy en la voluntad de Dios, ¿por qué Él permite que esta desgracia me toque? Me botaron, me despidieron del ministerio sin haber hecho nada malo. Me despidieron de una posición que ocupaba en el ministerio solo por las luchas de poder y que... Pero yo estaré en la voluntad de Dios. Yo creo que es muy legítimo que nosotros nos hagamos esa pregunta. Yo me la hice muchas veces. Y le dije al Señor con lágrimas y hasta en ocasiones gritando en oración, diciéndole al Señor, pero por favor dime cuál es mi pecado, dime qué he hecho, muéstramelo. Porque cuando le preguntaba yo a la gente, ¿por qué he pecado? ¿Han descubierto algo de mí? La respuesta era no, ¿entiendes? La única respuesta que me daban es, no, bueno, no encontramos nada, solo que no confiamos en ti. y entonces pues eso confunde, obviamente. Así que ¿cómo puede alguien andar por un camino tan sombrío y seguir dentro de la voluntad de Dios? Porque Dios con frecuencia permite que su gente pase por lo menos un tiempo de camino sombrío y ha designado a algunos de sus favoritos a pasar mucho tiempo en ese camino. Y ahora tenemos que recordar las historias de Job, un hombre de quien Dios testificó que era un hombre justo. Y hay que ver las terribles desgracias que vivió. José, y no estoy hablando de José el de María, estoy hablando de José el de Egipto. Se ganó el odio de sus hermanos, que también eran hermanos de promesa, todos hijos de Jacob. Y entonces le quisieron tronchar su futuro. Inclusive trataron de impedir que la palabra profética que él había recibido a través de sueños se cumpliera. Pero nada lo pudo detener, al contrario, lo que sus hermanos hicieron
Sirvió para que se cumpliera la palabra profética que Dios le había dado. Entonces, estas cosas están escritas para que nosotros nos llenemos de fe y entendamos que aún la injusticia, Dios es tan grande que aún la injusticia que te están haciendo, Dios lo va a tornar todo a bien. Dios, te empujaron por aquí. Pues mira, precisamente por ahí era el camino más corto para Dios hacer contigo lo que Él quería hacer. Y utilizó el empujón de tus detractores para Él glorificarse. Yo sé que es difícil aceptarlo, yo sé que es difícil entenderlo. A mí se me hizo muy difícil también entenderlo. Señores, pero por eso es que la Escritura dice de principio a fin, perseveren, confíen. Bienaventurado el que confía, nunca será avergonzado el que confía en el Señor. Pasaremos momentos bien duros, muy incomprensibles, pero señores, pasaremos por momentos también gloriosos como fruto de nuestra perseverancia. Así es que Pablo, un poderoso apóstol, y Pablo pasó por momentos muy duros e inclusive la iglesia lo atacó. La iglesia, se levantaron gente a celebrar las cárceles de Pablo. ¿Tú sabes lo que es que gente se alegraron, fiestaron cuando Pablo fue encarcelado? Gente que predicaban por pretexto para herir el corazón de Pablo. Se iban a evangelizar y se iban a hacer misiones para herir a Pablo. No lo hacían por amor a las almas, lo hacían para competir con Pablo. Y Pablo, ¿sabe qué? Lo que él se gozaba y le decía, mira, ya sea por pretexto, ya sea por orgullo, ya sea por la razón que sea, me gozo de que el evangelio esté siendo predicado. Aunque amando más, yo sea amado menos. Padre, danos ese corazón, danos ese espíritu, danos esa fuerza. Jesús, el mejor ejemplo de todo. ¿A qué vino? ¿Cómo vino? ¿Qué hizo? ¿Y cómo terminó? Así que este camino sombrío fue importante para que la vida de David cobrara una fortaleza y cobrara una madurez que él iba a necesitar para su reinado. Y tenemos que entender que Dios no se place en el dolor de sus hijos y Él no se place en esos momentos sombríos de desiertos y Él no se complace de esos tratos injustos. De hecho, Él va a juzgar a todos los que fueron instrumentos para provocarte dolor. Sin embargo, Él necesita que pasemos por momentos así, porque esos son los momentos donde Él desarrolla en nosotros sabiduría y desarrolla en nosotros unas capacidades de madurez espiritual extraordinarias. Esos son los momentos que te hacen ver y entender las Escrituras como nunca antes las había entendido. Así que este camino sombrío es importante para que la vida de David estuviese a salvo del orgullo y estuviese a salvo de la prepotencia que muchas veces domina la vida de los reyes y los que están en poder y autoridad. Cuando él fuese a ser promovido como el próximo rey de Israel, Dios tenía que asegurarse de que David siguiese siendo un hombre con un corazón moldeable, con un corazón pastoral, que dirigiera al pueblo como pastor y no como un rey prepotente. Así es que esa posición de autoridad necesitaba que él aprendiese a respetar la autoridad. Y nadie puede ejercer la autoridad apropiadamente y en el balance correcto si no aprende a sujetarse, si no aprende a respetar la autoridad, aun cuando la autoridad esté equivocada, aun cuando la autoridad esté mal manejada, aun cuando la autoridad ya esté desconectada de Dios. Nosotros tenemos que aprender a soportar y tenemos que aprender a sujetarnos y siempre y cuando no conlleve pecado. Así que
Él siempre nos va a estar llamando a pasar más allá de lo que conocemos y entremos en lo desconocido, porque el caminar en lo desconocido es parte de lo que Dios usa para desarrollar nuestra fe. Así es que recuerden que un trono es el propósito de Dios para ti, pero una cruz es el destino de todos. Él siempre tendrá tronos para nosotros, pero nuestro destino inevitable va a ser la cruz. Y nadie puede sentarse en un trono con el corazón correcto y ejercer la autoridad de manera correcta si no ha cargado su cruz de la forma debida, con el buen corazón y no quejándose. Así es que tenga eso en cuenta. Yo creo que los minutitos que me quedan lo debo dedicar para a contestar preguntas. Así que aquellos que tengan preguntas que hacer, perdónenme, se me olvidó dar el número. No hay pregunta porque hoy no hay teléfono. No hay teléfono, ¿por qué? Porque no se dio el número, se nos olvidó. Ay, bueno, pero vamos a darlo ahora. Vamos a darlo ahora. El número a llamar es 787-642-9289. Es un teléfono personal solamente para las preguntas en la noche. Pero sí, quiero aprovechar y felicitar a Charo, nuestra amada pastora de mujeres de nuestra iglesia, que cumple año hoy. Charo, bendiciones y que cumpla mucho, mucho, mucho más. Felicidades. También hay oración. Sí. Por Alberto Negrón, que le está dando ataques de pánico. Ok. ¿Alguna otra petición de oración? Por ahora no tengo otra. Bueno, pues en lo que nos hacen las preguntas vamos a orar. ¿Está bien? Padre, nosotros nos ponemos de acuerdo en esta hora por Alberto Negrón, Señor, para que tú seas, Señor, visitando en esta misma hora, que tu Espíritu Santo traiga consuelo, traiga paz, Señor. Si no te conoce, una visitación de tu Espíritu, Señor, venga sobre él y traiga convicción de pecado, Padre. Te pido, Señor, que tú te le reveles y Dios, y que lo llenes, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Reprendemos todo ataque del enemigo Amén. Contra su vida y te pedimos, Señor, que él pueda disfrutar y gozar de tu presencia, Padre, y saber, Señor, que tú, Señor, estás a favor de él y peleas por él, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Y aprovecho para invocar el nombre de Cristo sobre aquellos matrimonios que en estos momentos están clamando por paz, por aquellas familias que están clamando por momentos de comunión, momentos de gozo intrafamiliar, momentos, Señor, de verdadera intimidad familiar. Que el tiempo extenso que han permanecido encerrados en sus casas han comenzado a estresarles y ha comenzado, Señor, a provocar momentos de asperezas. Y nosotros invocamos tu nombre en el glorioso nombre de Jesús. Amado Padre, y te rogamos que tengas misericordia, Padre. Ten misericordia y te pido, Señor, que llenes sus casas. Llena sus casas de tu presencia. Te pido que vuelvas a pasearte, Padre mío. Vuelve a pasearte en nuestros hogares. Si algo, Padre, si algún espíritu de disensión, si algún espíritu de discordia ha logrado entrar a nuestros hogares, ahora mismo le ordenamos que salga de nuestros hogares en el poderoso nombre de Jesús y por la sangre de Cristo. Te pedimos, Padre, que devuelvas, Padre, la armonía, la comunión, el placer, Señor mío, de la comunicación entre cada miembro de la familia. Te damos las gracias, Padre, en Cristo Jesús. Y por aquellos, Señor, que están pasando por enfermedad, ya sea por los efectos del virus como por cualquier otra enfermedad que estén atravesando, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros tomamos autoridad. Señor, nosotros no vamos a dejarnos intimidar
por el poder de ninguna enfermedad. Y aun cuando los médicos digan basta, ya no hay nada que hacer, cuando los médicos desahucien a quien sea, por la razón que sea, nosotros seguiremos confiando hasta el último minuto. Seguiremos confiando en tu nombre, porque tú eres poderoso, porque tú eres grande, porque tu nombre tu nombre, Padre Santo, no ha menguado en autoridad. Y así como tú prometiste que nos darías autoridad como la que tienes en el cielo, así se manifiesta en la tierra. Padre, aún después de la muerte, creemos que tú tienes el poder de levantar a los muertos, Sí, Señor. y devolverlos, Señor, a la vida sanos y salvos. Y por eso en el nombre de Jesús lo que esté escrito lo vamos a honrar hasta el final. Lo que esté escrito lo vamos a creer hasta el final. Porque nuestra confianza eres tú y nuestra esperanza es Jesús. Amén. Padre, te pedimos también por Emilio Velázquez, Señor. Te pedimos por Jorge y por Víctor Díaz que regresen a tus caminos, Señor. Yo te pido, Padre, que también tu Espíritu Santo le dé un confrontamiento, Señor, y tengan que reconocer, Padre, que tú eres el único Dios, que sin ti, Señor, no tenemos nada, Padre. Dale esa experiencia ahora mismo, donde quiera que ellos se encuentren, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, si no surgieron preguntas hasta el momento, Vamos a saludar. a saludar. Bueno, queremos saludar a nuestra amada iglesia Catacumba 5. Hay un montón de hermanos conectados. Todos y cada uno de ustedes les amamos, les extrañamos. Les mandamos un beso a la distancia. Por mi hermana Migdalia, que siempre se conecta, por mi hija, pero en especial a mi nieta Valeria, que te escribió abuelito y abuelita. Mi nieta Valeria. Por el pastor Gerson Tirado de la Florida, Dios te bendiga. Amado Gerson. Por nuestros amados pastores José y Ana Arce de Washington, Dios me los También, bendiga. amigos. Pastor Yamil Ledesma. Mira, Yamil, Sí. Dios te bendiga. Julio Viento, Dios te bendiga a ti, a Joan y a tus chicos. Yulai, te amamos. Sí, se conectaron de México, de Ciudad México, de Hermosillo, de Mexicali, Aguas Calientes, Chiapas, Wow. de Colombia, de diferentes partes y de Cali. Cali. De República Dominicana se están conectando Sí, Daniel y Ángela mira qué últimamente de bueno. los Corrales. Los amamos. De Argentina, de Ecuador, partes de Estados Unidos Dios como... bendiga Argentina, Ecuador. Amén. De la Florida, Homestead, Ese debe ser Osmani. New Jersey, Chicago, de Lima, Perú y de muchas partes de Perú. Sí. Panamá, de Canadá, unos hermanos peruanos. Dios bendiga Perú, Panamá Nos y están invitando Canadá. para Pakistán No, en serio. para un evento el año que viene. Santo Dios. Vamos para allá. Pakistán. De Costa Rica, de Brasil, Dios bendiga de- Costa Rica Ay, y amén. Brasil. También Dios lo abrace. Guatemala, desde Barcelona, España. Guatemala y están España. amanecidos mirándonos ahora mismo. No me diga. Dios brother. me los bendiga mucho a cada Amén. uno de ustedes. Amén. Bueno, me disculpan por no haberle dado el número de teléfono para hacer preguntas. Así es que, mira, está Alida Nieto de nuevo Ay, con nosotros. aleluya, bendiciones. Gracias, Alida. Alida, te amo. Mira, queremos traerte a mi casa, queremos que Ay, que sí. pases un tiempo acá con nosotros, así que escríbenos para ver cómo se puede dar ese asunto. Ok, así es que ya estamos... Aparecieron dos preguntitas. ¿Las quieres? Ok, preguntitas de última hora. Dale. Cuando una iglesia está bajo la cobertura de otra, ¿debe ser fiel, leal por siempre o bajo qué situación apremiante podría romperse esa relación? Bueno, esa pregunta casi exige una noche de respuesta. Oh my goodness, porque realmente no hay una respuesta fácil, no hay una respuesta sencilla. En principio es que si estamos bajo esa conexión, si estamos bajo esa relación, nosotros tenemos que respetarla. Y nosotros tenemos que respetarla y tenemos que buscar la manera de dar fruto dentro de esa circunstancia.
y tenemos que soportar las luchas de poder y tenemos que soportar los pecados de relaciones, de competencia. Tenemos que soportar muchas veces los celos y tenemos que soportar las malas actitudes de gente, etcétera. El hecho de que haya menguado la vida del espíritu en algunos de los sectores, eso no nos da a nosotros autorización para salir corriendo. Nosotros somos siervos de Dios y nosotros tenemos que nosotros no podemos tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Nosotros tenemos que seguir las instrucciones de Jesús y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y yo voy a aprovechar para decir cosas como las que he dicho a lo largo de este estudio, donde muchas veces mis propias experiencias las he utilizado para ejemplificar algunas poderosas verdades. En momentos muy difíciles de mi vida ministerial, en momentos confusos, en momentos donde yo no entendía por qué tanto ataque y por qué tanta lucha, tanta crítica viciosa y sin fundamento, no te puedo negar que me parecía simpático el que pudiese optar por tomar esa decisión. Y sin embargo, yo oraba en la dirección de que yo sabía era la voluntad de Dios. Y por lo tanto, ni siquiera al principio, cuando yo era muy jovencito en el Señor y comencé a tener muchas luchas dentro de la iglesia, yo le dije al Señor, en mi ignorancia, ¿por qué me castigas obligándome a congregarme en este lugar? Y ¿por qué no me das la libertad de poderme congregar en otro lugar? Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, porque yo estoy utilizando todas estas experiencias para formarte, para madurarte. Y yo le dije al Señor, pero sí, Señor, pero es que yo puedo entenderlo, pero me siento tan solo. Y el Espíritu me dijo, te estoy preparando en medio de la soledad, porque lo que yo tengo contigo, vas a tener que enfrentarte a muchos momentos solos donde no vas a poder contar con nadie que te ayude. Y si no te preparo ahora, no vas a poder soportar lo que vas a vivir y vas a sucumbir. Por lo tanto, confía en mí. Y lo soporté y lo aguanté. Me enamoré del ministerio, me enamoré con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, pero eso no significa que dejé de tener dificultades, muchas. Y a la medida que el Señor me iba bendiciendo y prosperando, y a la medida que el Señor me iba haciendo escalar, inclusive en posiciones que ni deseaba tener, ni siquiera oré por ellas, ni estaban en mis aspiraciones. Con todo y eso, amé lo que Dios puso en mis manos y jamás se me podía pasar por la cabeza, por más tribulaciones, por más luchas, por más injusticias, por más ataques viciosos, jamás abrigué en mi mente la idea de salir. Y inclusive llegaron profetas, gente respetada, gente seria, gente que yo sé, porque sé muy bien que son gente que no se hubiesen gastado el lujo de venirme a traer una palabra que no fuera de parte de Dios. Y vinieron gente, no fueron una ni dos, pero vinieron gente diferente a decirme, Rey, tu tiempo en el ministerio terminó. Y eso años atrás. Y yo con mucho respeto escuché la palabra, pero no respondí nada. En el silencio de mi corazón las guardé, pero yo le dije al Señor, aunque yo sé que esta gente son de Dios, y aunque yo sé que esta gente son muy serias y nunca se atreverían a decir nada de parte de Dios que no fuera tuyo, no obstante, yo no recibo esta palabra. Y no la recibo porque inclusive estoy bajo la impresión que tú me estás probando. Me estás probando a ver si yo salgo corriendo por la palabra de un profeta.
¿Y sabes lo que le dije al Señor todas las veces que vino un profeta a decirme esa palabra? Las veces que yo lo que le dije al Señor en oración y con lágrimas: Señor, yo podré escuchar a 1000 profetas decirme esto, pero jamás lo haré hasta que tú personalmente me hables. Y mientras tú no me hables, y mientras tú a mí no me lo digas personalmente a mí, jamás tomaré esa decisión. Y sobre 30 años pasaron, y llegó el día que Dios me habló, y entonces cuando Dios me habló, pues tomé la decisión. Pero ¿sabes qué? Tomé la decisión en amor. No tomé la decisión en ira, ni en contienda, ni tomé la decisión con rebeldía, ni con resentimiento, ni atacando a nadie. Inclusive me atacaron por causa de la decisión, y yo lo que decía era: yo no voy a devolver los ataques, y si alguien necesita explicaciones, yo no se las voy a dar, porque si para dar explicaciones tengo que manchar el testimonio de alguien que yo amé, prefiero que pienses mal de mí, pero yo no voy a dañar el testimonio de nadie para defenderme. Así es que te dije que contestar esta pregunta era muy difícil, porque yo me tengo que asegurar que se entienda realmente lo que quiero decir. Me arriesgué a contestar la pregunta porque se me hizo la pregunta, pero si han seguido el espíritu de esta enseñanza desde que comencé hasta ahora, hace varios meses atrás, si seguimos el espíritu de esta enseñanza, sabrán que yo no aplaudo la división, yo no aplaudo las separaciones. Solamente cuando Dios está en el medio por algún propósito, las cosas se dan, y el que sale no tiene necesidad de criticar donde estuviste ni señalar nada, sino sencillamente caminar en la paz de Dios, de que te fuiste haciendo la voluntad de Dios y mantuviste la relación. Y aún aquellos que te atacaron y te criticaron, mantuviste el testimonio de amor incondicional, de respeto y de servicio por esas personas que te hicieron daño. Y yo creo que eso da más que testimonio de que la decisión que tomaste, pues Dios te la pidió que la hiciera, porque por algún propósito en particular Él entendió que ya era el tiempo y de tu paz, y ya era el tiempo de que tuvieses la libertad de actuar conforme a la visión y al llamado que Dios te dio. Pero eso no se da en 30 días. En mi caso se dio sobre 30 años. Así es que espero que hayas oído con el alma, con el corazón, hayas oído, mejor dicho, con el espíritu, y no con la carne que anda buscando cualquier cosa para hacer lo que tu carne quiera hacer. Ay, mi amor, creo que ya debemos irnos, ¿cierto? ora por esta persona. Mi pregunta es: ¿por qué estoy pasando la prueba de la muerte de mi padre? Muere el sábado y el domingo muere mi niña. De 15 años. De 15 años. Se llama Guillermina. Me sacude el corazón. Me pongo en tu lugar y honestamente no hay palabra. No hay palabra. No hay palabra. Los amigos de Job pretendieron darle palabra de consuelo y hicieron más daño que bien, porque hay cosas que solamente Dios las puede consolar. Solo te puedo decir que aun cuando no te conozco, mi corazón llora contigo, y solo le ruego a Dios que no te falten las fuerzas, sino que Él te acompañe ahora más que nunca antes en tu vida. Que tú sientas a Dios de una manera tan fuerte que casi lo puedas palpar.
Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en estos momentos venga a fluir en tu alma. Y que el Señor llene todo ese espacio que tu papá y tu hija están dejando. Que el Señor te ayude a caminar el resto del tiempo que te toca vivir. Si decides amar al Señor a pesar de esto, si decides adorar a Dios aún con dolor, si decides derramar tu alma en adoración, aun cuando no entiendas nada, yo sé que el cielo te va a visitar, los ángeles del cielo te van a visitar, cosas sobrenaturales van a ocurrir en tu vida, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Así que los cristianos de la iglesia primitiva, mientras los quemaban en las hogueras romanas, cantaban. Mientras los leones los despedazaban, adoraban. Nadie creía que los cristianos iban a morir, pero muchos murieron. Y por el amor expresado aún en el último momento de sus vidas, ese amor expresado provocó que muchos romanos doblaran sus rodillas y tuvieran que invocar el nombre de Jesucristo, porque la pasión por Jesús era tan grande que los provocó a creer. Así es que, Guillermina, que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que ahora mismo ángeles del cielo vengan a tu alrededor a levantarte a los brazos. En el nombre de Jesús, bendigo tu casa y tu habitación, y que la paz de Dios sea contigo. Amén. Amén. Bueno, amados, con esto los dejamos, nos despedimos de ustedes y será hasta el próximo martes, si el Señor lo permite. Los amo, bendiciones. Un abrazo a todos. Dios les bendiga.